La Fundación Ciudadanía y Desarrollo integró una veeduría al proceso de evaluación integral a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia a través del denominado Observatorio Judicial. Es un documento público que, entiendo, recoge algunos aspectos apoyados pues por especialistas en la materia, algunos aspectos que dan cuenta de ciertos pasajes de criticidad de este proceso que evidentemente es defendido por el Consejo de la Judicatura. La Corte Nacional de Justicia ha sido reorganizada parcialmente. Solo una parte de sus jueces lograron pasar el proceso de evaluación. Había, digamos, preocupaciones por la ausencia de claridad legislativa en torno a cuál debía ser el camino para reemplazar a estos jueces. Recibimos a Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ya nos acompaña esta mañana. Doctor, bienvenido. Mi querido Fabricio, buen día. Elegantísimo ha venido ya. Sí, hoy en la tarde tenemos evento para arrancar la semana de la lucha contra la corrupción, que termina el próximo 9 de diciembre con el Día Internacional, así es que hoy tenemos un evento, por eso toca venir de punto en blanco, como se dice también. Buen día, Robinson, y un saludo a la distancia. Gracias. Alexis Moncayo, que estoy seguro que nos esté escuchando y que creo que en estas circunstancias, además, cae al pelo una de mis frases favoritas en materia de libertad de expresión, que es la de George Orwell, que dice: libertad de expresión es decir aquello que la gente no quiere oír. Precisamente es eso. Y cuando hemos conversado en otros espacios, con Fabricio, con Alexis, hemos dicho: si a usted no le gusta lo que vamos a decir en este momento por la 89.7, tiene el poder mágico de su dedo. Cambie de dial, pero no nos censure. Cambie de canal, no nos silencie. Así es que en este momento justo tiene la oportunidad de cambiar el dial. Si usted no quiere oír críticas al proceso de reestructuración de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, valoro mucho el saludo al contertulio por parte de Mauricio Alarcón, que además yo creo que Mauricio Alarcón es una de las voces que con mucha coherencia, tanto antes cuanto hoy, maneja esta postura de la defensa de la libertad de expresión independientemente de quién lo diga. Yo sí saludo esa coherencia. ¿Qué dice el informe? Entremos en materia. Partamos de un punto, mi querido Fabricio. Los aspectos positivos de lo que ha ocurrido. No está en discusión la capacidad de evaluar que tiene el Consejo de la Judicatura. Es una capacidad que consta en la Constitución, es una capacidad que además está ratificada y desarrollada en el Código Orgánico de la Función Judicial. Otro aspecto positivo que debemos valorar es el hecho de que se ha cumplido por parte del Consejo Nacional de la Judicatura lo que se conoce como el estándar de la máxima transparencia, en el sentido de que toda la información del proceso, más allá de los tiempos, ha estado a disposición de los ecuatorianos interesados en el tema, a través de la página web del Consejo de la Judicatura o a través de pedidos de información. Así es que por lo menos de parte de Ciudadanía y Desarrollo y su Observatorio Judicial, lo he dicho en varias ocasiones, no debo sino agradecer a la Judicatura por entregar siempre y a tiempo la información que se le ha requerido, no solo en este proceso, sino incluso sobre la situación del sector justicia. Así es que creo que eso es quizá algo que hay que resaltar, ¿no? Resaltar. Lo positivo hay que resaltar. Decirles también a quienes nos escuchan que no es la primera vez, y Fabricio lo sabe perfectamente bien, que se hace una veeduría o un proceso de este tipo. Precisamente el Observatorio Judicial de Ciudadanía y Desarrollo ha realizado veedurías a los procesos de renovación de la Corte Nacional de Justicia, desde que está en vigencia, y no lo ha hecho además sola, sino que la organización ha actuado con otras organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso, e incluso nuestros insumos han servido para informes internacionales como el conocido informe Pásara, que incluso en la última renovación de 2017-2018 también se hizo público un informe sobre ciertos cuestionamientos al proceso de renovación
de la Corte Nacional. Así es que eso también creo que es necesario decirlo, no es la primera vez. A propósito, ¿y por qué menciono esto? Porque, por supuesto, como a nadie le gusta que le digan lo que está haciendo mal, hemos escuchado por ahí críticas de algunos miembros de la Judicatura diciendo que detrás de una veeduría como esta hay oscuros intereses, y lo único que puedo decir es que, en lo absoluto, nuestro único interés es que se reinstitucionalice la justicia, que se logre una independencia real en el sistema de justicia del país y que los mejores hombres y mujeres ocupen, en este caso, los espacios que corresponde en el más alto órgano de administración de justicia, que es la Corte Nacional. Yo tenía una duda y una pregunta que hacerle, y es una pregunta que se hace en varios países latinoamericanos, y es que la fundación que usted representa tiene financiamiento del USAID. Y de cooperación internacional en general, así es, Robinson. Entonces, cuando USAID ingresa a un país como cooperación para meterse en temas tan sensibles como evaluar jueces de un país, y viene un aparato internacional que tiene a nivel de incluso diplomático, a financiar una organización que analiza los jueces de un país, ¿no hay un sesgo para comenzar desde ahí? Porque tomamos en cuenta que Estados Unidos, desde cualquier perspectiva, cuando financia algo, trata de imponer su visión, trata de imponer su postura, y la postura de Estados Unidos es ahora muy cuestionada en el mundo. Excelente punto el que topas, Robinson, porque creo que es importante decir que debe haber organizaciones que, por aceptar financiamiento, yo diría de cualquier tipo de cooperación internacional, están dispuestos a ceder principios. En nuestro caso, jamás aceptaríamos un condicionamiento por parte de una organización de cooperación internacional. La organización que dirijo, Ciudadanía y Desarrollo, que acaba de cumplir en octubre 10 años, trabaja bajo metodologías internacionales, por ejemplo, no dictadas por un gobierno, sino, por ejemplo, los estándares que existen para designación de jueces y altas autoridades del sector justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o en el Sistema de Naciones Unidas. Y quizá la mejor prueba de ello, a propósito de posiciones políticas, es que hemos coincidido con personas tan ideológicamente opuestas como el relator para los temas de justicia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el relator para la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, que es el señor Diego García Sayán. Cuando se trabaja por principio, cuando se trabaja no por personas ni por animadversiones personales, creo que el trabajo habla por sí solo. Y precisamente en ese sentido, el trabajo que hacemos nosotros de vigilar procesos de designación de autoridades, en más de una ocasión, y Fabricio no me dejará mentir, le ha resultado incómodo tanto al un lado como al otro. Y ese es quizá, yo diría, nuestra mayor satisfacción. Qué buena esa independencia. El problema es que al recibir el financiamiento de esta magnitud, ¿no le obliga a uno a tener una posición política? No. A ver, ese es un punto, y creo que a propósito de lo que ha sucedido en los últimos días en este espacio de radio, los individuos tenemos posición política. Y aquí yo lo he dicho en este mismo espacio. Yo tengo una ideología. El animal político. Yo tengo una ideología y me siento, Robinson, orgulloso de reconocerme como liberal. Pero en el trabajo de una organización que además no es una sola persona, sino un grupo de personas, buscamos que el trabajo no tenga una impronta ideológica, sino que responda precisamente a estándares y principios. Pero ahí viene, ¿usted le buscó al USAID o USAID lo buscó a usted? No, hay convocatorias abiertas y yo me voy incluso más allá de USAID, porque en el caso de nuestra organización, por ejemplo, la veeduría que se hizo al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio contó con el financiamiento de la cooperación canadiense y de la Fundación Hans Seidel de Alemania. Consejo sobre el cual esa veeduría también tuvo un juicio crítico, ¿no? Recordarás, Fabricio, que en este espacio y en otros nos dijeron de todo por haber hablado, en teoría, en contra de la Constitución viviente, que abría la boca y dictaba normas por encima de la Constitución. Claro, caímos los críticos en desgracia, ¿no? Sí, pero afortunadamente el tiempo termina dando la razón, y creo que cuando, insisto, se trabaja sobre la base de principios y de estándares y velando por una mayor independencia en el trabajo que se hace,
los resultados hablan por sí solos. O sea, y en este caso, para complementar lo que decía Robinson, entonces, este financiamiento, este apoyo internacional, tanto el que usted cita, la cooperación canadiense, cuanto hoy el de USAID, alemana, lo que sea, estadounidense, británica. ese financiamiento, ese apoyo no condiciona el trabajo. Quizá hay organizaciones a las que sí les Pero digo, condiciona. ¿a ustedes les En nuestro condiciona? caso en particular, el día que un cooperante nos condicione cualquier tipo de trabajo, simplemente dejamos de recibir esa cooperación. Y por eso, por ejemplo, es que tenemos expresamente prohibido en las normas de la organización recibir financiamiento público. Porque el momento en que tú en un país trabajas haciendo contraloría social, trabajas en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, corres el riesgo que al recibir fondos del sujeto observado se condicione tu independencia. Y para eso, por ejemplo, e insisto, o sea, aquí hay gente que ha seguido más de cerca la trayectoria de la organización, eso nos permite, por ejemplo, que el Observatorio Legislativo critique a los 137 legisladores, ya que, por ejemplo, en este momento, aprovecho el espacio para hacer cuña comercial, aunque sea en un medio público, hayamos tenido acceso a próximamente salir con un programa de radio en la emisora de la Asamblea Nacional, con un convenio que expresamente tiene una cláusula en la que se dice que la organización no recibe un centavo por ocupar el espacio. Pero es que lo otro también es peligroso, ¿no? O sea, lo contrario a la independencia que usted manifiesta, y es que aparezca por ahí un Almagro que emita un informe de golpe de Estado en un país porque ha habido irregularidades electorales, y a la hora de probar las irregularidades electorales no aparece ni el informe, ni aparecen las cifras, y está quedando mal Almagro y viene arrastrando a la OEA. Lo de Bolivia, ¿no? Lo de Bolivia. Y Robinson toca un punto que es clave, porque acaba de decir entonces ahí viene la las incidencia. cifras, y esa es quizá una de las mayores fortalezas que debe tener la sociedad civil cuando hace control social. Qué bueno que usted esté en contra de Almagro, vean, eso me da... No, yo soy además, y no reniego, soy amigo de Luis Almagro. He sido muy crítico de ciertas acciones de Luis Almagro. Creo además, como puse en mis redes sociales, Fabricio, que con los dos candidatos de los dos grandes grupos regionales, la reelección de Luis Almagro en la OEA prácticamente pierde sentido. Y pues veremos en los próximos meses qué ocurre al interior de la Organización de Estados Americanos, más allá de las movidas políticas que puede haber en organizaciones, en organismos y demás. El trabajo habla por sí solo. Y hay gente que, por supuesto, recibe palo, como digo, de un lado y del otro, consecuencia de su trabajo. Y en lo personal creo que siempre el tiempo termina dando la razón. Por eso es que ahora, en este caso puntual, no ha faltado el que critique la veeduría, que no es otra cosa que el ejercicio legítimo de un derecho que está en la Constitución, que se llama control social dentro de los derechos de participación, y pues simplemente nosotros lo que hemos dicho es, tengan en cuenta lo que creemos, de acuerdo a los estándares internacionales, no de acuerdo a lo que me iluminé ayer conversando con mi almohada, está mal, para evitar que el día de mañana, en el sistema interamericano, por ejemplo, Volvamos al caso se Quintana, Coello y presentan otros. demandas, pero no vayamos tan lejos, Fabricio, aquí. Yo me voy al 2004, Por al eso, 2004 con lo que no, pasó. pero yo me voy hasta más cerca de eso y lo discutíamos acá. Acá cuando en el mismo espacio decíamos, por ejemplo, hay acciones del Consejo Transitorio que no cumplen con las garantías del debido proceso, nos saltaban al cuello. Nos dijeron de todo a través de las redes sociales. Yo solo, como he aprovechado en estos espacios, decirles a los ecuatorianos que preparen la billetera, porque las autoridades cesadas por el Consejo de Participación Transitorio ya tramitan sus casos ante la CIDH por violación de derechos. Y con antecedentes como los que menciona Fabricio, como el caso Quintana Coello, Claro, y ahí- como el caso del Tribunal Constitucional, es solo cuestión de tiempo que se le sancione al Estado ecuatoriano y los 4 que estamos en este estudio en este momento terminemos pagando indemnizaciones millonarias como las que se pagó en ese caso, que no fue menor, ¿no? Quintana Coello fueron más de $6 millones. Por suerte hay la repetición. Lamentablemente, Robinson, y creo que ese es un tema en el que hay que trabajar a propósito incluso de que quien vendrá después de mí en este espacio es un legislador que todavía va a estar en funciones hasta el 2021. Hay una posibilidad real de poner en marcha
el derecho de repetición, precisamente para evitar que el día de mañana seamos los ecuatorianos los que paguemos y que más bien esas autoridades vivas que se crean por encima del bien y del mal y del Estado de Derecho para hacer lo que les dé la gana, sean los que en realidad asuman las consecuencias. Porque, por ejemplo, del caso Quintana Coello, yo no veo a los miembros del Congreso Nacional anterior pagando lo que les corresponde por haber votado políticamente por cerrar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. O al presidente de la República de la época, que fue el que convocó al Congreso Extraordinario, para que el Congreso Extraordinario cese al Tribunal Constitucional primero y luego a la Corte Suprema. Suprema. Es que en este país, lamentablemente, el derecho de repetición es un canto al aire, que hasta el momento no se ha puesto en práctica. A la ciudadanía Veremos qué logramos, porque siempre terminamos pagando los platos rotos. Volviendo al tema de la veeduría, creo que... Yo quería preguntarle sobre eso, Mauricio, y gracias por lo de la veeduría, porque la lucha de los países es la independencia de la función judicial. Que es tan difícil, además. Es tan difícil, no solo en Ecuador, en todos los países latinoamericanos, incluso en Europa todavía se debate si esta independencia es cabal. Incluso en Estados Unidos se cuestiona que el propio presidente nombra a los jueces de la Corte Suprema. ¿Cuál es el camino que tiene ahora el Ecuador para dar señales de que hay una función judicial independiente, cuando hemos visto que la función judicial está al vaivén del poder político? Entonces uno se pone a pensar y dice, si los jueces van a sentenciar al vaivén de la cuestión política, ¿están solo cuidando sus puestos? ¿Son militantes o no son capaces? Ayer en este espacio, cuando se abordaba el mismo tema, y lo conversaba al interno con Fabricio, se corre precisamente ese riesgo. El riesgo de que para cuidar un puesto se falle de la forma en la que le resulta agradable al poder. Y ojo, no me refiero, porque mucha gente asocia poder necesariamente a la función ejecutiva. En el caso de la independencia judicial, son varios los poderes que la afectan. Por supuesto, el poder político es uno de ellos, y el poder político que va en todas las funciones del Estado. El poder económico es otro que afecta gravemente la independencia judicial. Y no se diga también, y lo hemos vivido en este país, la presión social, el poder que se ejerce a través de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de los líderes de opinión, que muchas veces ejercen tal presión que para evitar una sanción moral por parte de la sociedad, jueces terminan fallando al gusto de los ciudadanos y por encima de la ley. Por eso es que, por ejemplo, Robinson, en este país, la lucha contra la corrupción en materia judicial es una tarea pendiente. Porque si tú sales de este momento a la calle y le preguntas al ciudadano qué opina sobre la corrupción, obviamente de los últimos 10 años, aunque ha estado presente desde el retorno a la democracia, te va a decir que todos estén presos, que devuelvan lo robado. El ciudadano quiere sangre. Al ciudadano no le importa el Estado de Derecho, al ciudadano no le importan las garantías al debido proceso. Y terminas con casos como los que, por decisión popular, se dicta prisión preventiva contra todo el mundo. Cuando la prisión preventiva es una decisión última y extrema. De última ratio, dicen los abogados. Yo odio usar el latín porque luego uno suena como que fuera erudito. Sí, pero así dicen los No abogados. sé, pero digo, es una decisión última y extrema. Pero aquí se la usa como primero. Pero aquí, ese es el punto. Entonces, por ejemplo, ¿para qué? Para satisfacer ciertas opiniones provengan del sector de poder que vengan. Entonces, y hay de otro nuevo, axioma legal que es muy importante y que tampoco se usa, es el indubio pro reo. sí, y aquí Y en toda la duda que hay en un proceso, cualquier duda que siempre haya en el un proceso, beneficiario tiene que va a beneficiario ser del la reo. persona que está siendo procesada, efectivamente. Entonces, de nuevo, volviendo al tema de la evaluación, que creo que es importante, quizá uno de los puntos críticos, por así decirlo, es el hecho de que en un inicio el proceso de evaluación, Fabricio y Robinson, se dio en una suerte de derivación a un comité de evaluación. La resolución, que incluso aún está vigente y en esos términos, crea un comité evaluador, cuando la evaluación es una competencia, una potestad indelegable que le corresponde a la judicatura. Donde, por supuesto,
se establecieron requisitos para este comité evaluador, y ayer se mencionaba, y quiero ser enfático en ello, en el que, por ejemplo, se dice que una prohibición para ser miembro de este comité evaluador era haber litigado o encontrarse litigando en la sala especializada que está siendo evaluada. Y yo me pregunto qué jurista, de los reconocidos juristas que formaron parte del comité evaluador y que no forman parte de la academia, sino que están en el libre ejercicio, no tiene causas en la Corte Nacional. Hay que tomarse un par de horas para entrar al SATG, al sistema electrónico de la justicia ecuatoriana, Ya aparecen. para revisar que por ahí aparecen. Y yo voy a citar un caso, sin mencionar el nombre, porque luego te piden derecho a la réplica y vienen a despotricar, de una persona que en un espacio de radio, miembro del comité evaluador, empezó, por ejemplo, criticando a la Corte Nacional porque no le había despachado a tiempo una causa. ¿Con qué objetividad evalúa a una persona cuando ya de entrada tiene crítica y animadversión con el sujeto que va a evaluar? Entonces, ese es uno de los puntos que por supuesto nosotros observamos. Y quizá el otro, que es el más importante, que como digo, jamás se cuestionó la capacidad de evaluar. Pero se sí, cuestionó la capacidad de cesar. consecuencia. La Y que capacidad de además, aunque no les ha gustado al parecer, en la audiencia que se tuvo en septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron los comisionados quienes le preguntaron al vocal de la judicatura: ¿cómo es esto que ustedes después de la evaluación cesan? Cuando hay una norma en el Código Orgánico de la Función Judicial que dice que incluso después de recibir una calificación desfavorable, los servidores judiciales pueden ser evaluados nuevamente en el lapso de 3 meses a ver si mejoran. O que incluso se les dijo, es decir, que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no existe la garantía de inamovilidad de los jueces que tienen un periodo fijo. Las respuestas fueron esquivas. Y de ahí viene también otro tipo de reflexiones. Si la ley y la Constitución, la ley de la función legislativa, ya prevé los mecanismos de recambio, evaluación y de posesión de jueces, ¿por qué crear una comisión desde el Consejo de la Judicatura que tiene todos estos vicios que preocupan a las fundaciones como usted, que precisamente tienen esta vigilia por sobre eso? Porque seguimos, Robinson, actuando en función de simpatías o antipatías, y así no se construye Estado de Derecho. A la gente puede disgustarle que haya una constitución desde el 2008. Puede considerarle una constitución hiperpresidencialista, critique todo lo que quiera la constitución. Pero está ahí. Pero mientras esté vigente en un Estado de Derecho, es nuestro deber y obligación respetarla. Se ha dicho que en el mandato del referendo y consulta popular de febrero de 2018 se abrió el camino para que se evalúe a todas las autoridades. Falso. El mandato fue un mandato cerrado, e incluso lo dijimos, el Consejo de Participación se extralimitó. Claro. Y no tenía el Consejo de Participación la facultad de derivar el evaluar y cesar autoridades, como erróneamente se quiere decir respecto del tema de justicia. A ver, Corte Constitucional, Fiscalía. Robinson, yo también creo que la metida de mano en la justicia fue terrible en la época anterior, así como fue terrible en los años 80 y en los años 90, cuando otros sujetos políticos Cuando coordinaban, el poder político siempre. cuando te ponían tanquetas afuera de la corte y te decían: aquí no entran si no es con mi venia. Pero las cosas tienen que hacerse bien. En este caso puntual, evaluar, perfecto. Cesar, cuestionable. Pero además, y esto también es importante decirlo, porque es una de las cosas que ha sido criticada por expertos en la materia, como el doctor Juan Pablo Albán o como el doctor Alejandro Ponce, cuando ya se dieron cuenta, porque además ahí viene el punto de los tiempos, cuando ya se dieron cuenta, mucho antes de que haya resultados, a finales del mes de octubre, que se iban a quedar sin Corte Nacional, que 2/3 de la Corte iban a ser cesados,
se elevó a consulta del Consejo de la Judicatura. Elevó a consulta, perdón, el Consejo de la Judicatura a la Procuraduría. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué es lo que se debe y puede hacer para el proceso de designación? Y el doctor Salvador Crespo, que es el Procurador General del Estado, contesta al Consejo de la Judicatura sobre cuál es el procedimiento a seguir y le dice: en definitiva, usted tiene que, una vez agotado un supuesto banco de elegibles, activar los reemplazos. Pero lo más simpático es que al final de esa resolución, en definitiva, la propia Procuraduría salva su posición y dice: usted sabrá cómo le aplica y usted será responsable de esta aplicación. A mí después no me quiera lanzar el muerto. Y voy a leer textualmente lo que dice el pronunciamiento. Resumido, dice, porque se nos acaba el presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo responsabilidad exclusiva de la entidad consultante, entiéndase la judicatura, su aplicación a casos particulares. Así es que yo le estoy diciendo lo que según la norma debe hacer, pero después no me venga a decir que ha hecho cosas como estas porque yo se lo dije que haga. Así es que no se trata, y con esto no quito más espacio a quien nos sigue en el espacio de entrevistas, no se trata de actuar con simpatías o antipatías personales. El control social es un derecho ciudadano. Y vamos a seguir haciendo veeduría a estos procesos. Correcto. Se ha anunciado la renovación de la Corte y a un nuevo concurso, y como en los concursos anteriores, ahí estaremos trabajando precisamente en vigilar que se cumplan las normas y los estándares internacionales. Gracias por el tiempo, doctor, muy amable.